Cerbero, el perro de 3 cabezas, cumplía 3 funciones que la mayoría desconocen. Imagina que estás en la antigua Grecia y tras una larga vida de guerrero batallando en campos polvorientos por honor y gloria, finalmente cierras los ojos por última vez. Pero al abrirlos no estás en el paraíso, sino frente a una cueva oscura y húmeda, y de ella aparecen 3 bestias rugiendo al unísono. Los griegos sabían que había una última criatura a la que tendrían que enfrentarse. Se trata del Cerbero, quien custodia las puertas del inframundo. No importaba si fuiste héroe o criminal, si querías cruzar al otro lado, primero tenías que pasar por él. Su tarea aparentemente era simple, impedir que los vivos entraran y que los muertos escaparan. Algunos decían que sus cabezas representaban el pasado, el presente y el futuro. Otros, el nacimiento, la vida y la muerte. Su cola de serpiente lo hacían aún más temible, sin embargo no era invencible. Hércules logró capturarlo sin usar armas y Orfeo lo engañó con música, adormeciéndolo para colarse en el mundo de los muertos. Hidra. En los pantanos de Lerna, los griegos creían que había un lugar al que nadie regresaba. Quien se acercaba demasiado simplemente desaparecía. Ahí vivía la Hidra, una criatura con múltiples cabezas de serpiente. Lo aterrador no era solo su veneno mortal, sino que al cortar una cabeza, crecían 2 en su lugar. Era un monstruo que se regeneraba, símbolo del problema que empeora cada vez que intentas resolverlo. Hércules, en una de sus 12 misiones, creyó que podía vencerla usando fuego. Quemaba el cuello antes de que brotara otra cabeza, pero había un problema. Algunos dicen que la última cabeza era inmortal y que tuvo que enterrarla bajo una roca gigantesca para evitar que regresara. Hoy seguimos usando su nombre para describir problemas que se multiplican, gobiernos corruptos o redes delictivas imposibles de destruir. El basilisco es una bestia diferente a las demás. Dicen que algunos monstruos matan con las garras, otros con veneno, pero este ni siquiera necesita tocarte, basta con que te mire. Este es el basilisco, conocido como el rey de las serpientes. Aparece por primera vez en textos de la antigua Grecia y Roma, y lo describen como una serpiente capaz de matar con la mirada. Su simple presencia sería tan tóxica que arrasaba plantas, animales y hasta dejaba la tierra estéril. Pero su origen era aún más inquietante. Nacía de un huevo de serpiente incubado por un gallo. ¿Y cómo se mata a un ser así? Según la leyenda, su peor enemigo era su propio reflejo. Ver su imagen en un espejo lo destruía al instante. Y si eso no funcionaba, siempre quedaba una última opción, el canto de un gallo, que el basilisco no podía soportar. Centauro. Imagina ver a lo lejos una figura galopando y darte cuenta de que no es un caballo ni tampoco un hombre. Es ambas cosas. Los centauros, mitad humanos y mitad caballos, fueron símbolo del conflicto eterno entre la civilización y la barbarie en la mitología griega. Eran salvajes, indisciplinados, dominados por sus impulsos más primitivos, pero no todos eran así. Uno de ellos, Quirón, rompía por completo con ese estereotipo. Era sabio, compasivo y maestro de héroes legendarios como Aquiles o Hércules. Algunos estudiosos creen que el mito surgió cuando pueblos sedentarios vieron por primera vez a jinetes nómadas, hombres montados que parecían fusionados con sus caballos. Por eso, en el arte, los centauros aparecen en escenas de batalla, como recordatorio de la lucha interna entre la razón humana y sus instintos animales. La quimera es una cabeza de león que ruge, una cabra que emerge de su lomo y una cola que termina en serpiente. Esta combinación imposible solo podía nacer en una pesadilla o en un mito griego. La quimera era el caos encarnado, una criatura que escupía fuego allá por donde pasaba. Por eso, cuando apareció, se convirtió en una amenaza que ningún ejército pudo detener. Fue Belerofonte, montando al caballo alado Pegaso, quien logró matarla desde el aire, usando una lanza. Pero el nombre quimera no se quedó en la antigüedad. Hoy se usa para describir cualquier cosa que combine elementos que no deberían ir juntos, desde organismos con ADN mixto hasta ideas imposibles. Eso es lo que representa, un monstruo que desafía toda lógica y por eso es tan difícil de ignorar. El dragón, un monstruo que guarda un tesoro, que escupe fuego, que vive en la cima de una montaña. Así es como lo cuentan los cuentos europeos. Pero hay un problema. En otras partes del mundo, los dragones son todo lo contrario. Mientras que en Occidente son símbolos de destrucción, codicia y caos, en Oriente son venerados como sabios protectores, ligados al agua y la agricultura. En la China ancestral, los dragones traían la lluvia y la prosperidad. Se los representaba con cuerpos largos,
largos, bigotes y cuernos, más parecidos a un ciervo que a un reptil, y mientras los caballeros medievales luchaban por matarlos, en Asia se les construían templos. El ave fénix es una criatura espectacular, se consume en llamas y de sus cenizas emerge otro idéntico, renacido. Se decía que vivía cientos de años y cuando sentía que su ciclo llegaba a su fin, construía un nido de ramas, se incendiaba por completo y luego resurgía. En muchas culturas representa el renacimiento, la esperanza después de la destrucción, el triunfo de la vida sobre la muerte. Desde el antiguo Egipto hasta el cristianismo medieval, el fénix ha sido símbolo de resiliencia. Incluso hoy, su figura aparece en escudos, emblemas y frases como renacer de las cenizas, una criatura que recuerda que el final a veces solo es el comienzo. Minotauro, estás dentro de un laberinto, las paredes son altas, no ves por dónde salir y en algún lugar algo te está esperando. Ese era el castigo de los jóvenes enviados a Creta, enfrentar al Minotauro, una criatura con cuerpo humano y cabeza de toro. Nacido de una unión prohibida entre la esposa del rey Minos y un toro sagrado, el Minotauro fue encerrado en un laberinto diseñado por el arquitecto Dédalo. Allí, cada año, recibía a sus víctimas, hasta que Teseo, con la ayuda de Ariadna y un simple hilo, logró matarlo y salir con vida. El mito esconde una metáfora profunda, un monstruo oculto en el centro de un laberinto, como los miedos que evitamos enfrentar. Medusa, una mirada y quedabas convertido en piedra. Medusa, una de las gorgonas de la mitología griega, fue castigada por Atenea tras ser violada por Poseidón en su templo. Convertida en monstruo con serpientes por cabello, su mirada petrificaba a cualquiera. Finalmente fue decapitada por Perseo, quien usó su cabeza como arma. Su historia refleja el castigo injusto, el poder femenino temido y la transformación en símbolo de poder y protección. Pegaso. Cuando Perseo decapitó a Medusa, del cuerpo inerte surgió algo inesperado, un caballo con alas. Pegaso, el corcel alado, es símbolo de libertad e inspiración. Fue domado por Belerofonte, quien lo usó para matar a la quimera desde el aire. Más allá de su papel en los mitos, Pegaso encarna el impulso creativo, el deseo de trascender lo terrenal y alcanzar lo imposible. La sirena. Imagina estar en medio del mar rodeado de neblina. De pronto, una voz perfecta corta el silencio. Es dulce, es hipnótica, pero hay un detalle aterrador. Viene del sitio exacto donde los barcos desaparecen sin dejar rastro. Las sirenas no siempre fueron mujeres con cola de pez. En su forma original eran criaturas aladas con rostro humano, más cerca de un cuervo que de una princesa. Su canto no prometía amor, prometía muerte. Odiseo, en su viaje, fue uno de los pocos que las escuchó sin caer. Ordenó a sus hombres que se taparan los oídos y él mismo se ató al mástil para resistir la tentación. Con los siglos, algo cambió. Se volvieron más hermosas, más deseables, pero no menos letales. Porque lo que te seduce con belleza a veces esconde una trampa, y esta trampa durante siglos nadie supo cómo romperla. La esfinge. En la entrada de la ciudad de Tebas, esta criatura alada bloqueaba el paso. No atacaba con garras ni con dientes, sino con una pregunta. ¿Qué ser camina a 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche? La esfinge era una criatura con cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer. Quien no resolvía su enigma moría, y dejando de lado el chiste sucio que se te puede ocurrir, solo Edipo logró responder bien. El ser humano que gatea de bebé, camina erguido de adulto y usa bastón en la vejez. Tras ser derrotada, la esfinge se arrojó al vacío, pero su figura quedó como símbolo de misterio, poder y sabiduría, y también como advertencia. A veces, la supervivencia depende de saber más, no de ser más fuerte. El grifo es un guardián alado con cuerpo de león y cabeza de águila, colocado justo donde no debía pasar nadie. Representaba fuerza y vigilancia, y era el protector por excelencia. Cuidaba tesoros, templos y objetos sagrados. Su figura era común en el arte de Medio Oriente y Grecia, simbolizando el equilibrio entre lo terrenal y lo celestial. Con su parte felina dominando la tierra y su parte ave dominando el cielo, el grifo era la encarnación del poder dual, fuerza y visión. El Kraken. Un barco desaparece en medio del océano. No hay señales de tormenta, solo burbujas gigantes ascendiendo del abismo. El Kraken es el monstruo marino más temido del folclore escandinavo. Un calamar o pulpo gigante capaz de hundir navíos enteros. Vivía en aguas frente a Noruega y Groenlandia, y se decía que sus tentáculos generaban remolinos tan poderosos que podían tragarse flotas enteras. Más que un monstruo, el Kraken simbolizaba el misterio y el terror del océano profundo.
profundo. Mantícora. La mantícora es un depredador mítico con cuerpo de león, rostro humano y cola de escorpión. Se decía que devoraba a sus víctimas por completo. Su nombre, que significa devoradora de hombres, refleja su rol brutal. Era una amenaza que acechaba desde las sombras, un símbolo de lo peligrosa que puede ser una criatura cuando combina inteligencia con un instinto para matar. Tifón fue el último gran monstruo que desafió al Olimpo. Con cientos de cabezas de serpiente y alas, su tamaño era tan colosal que cubría el cielo. Los dioses temblaron. Por primera vez no sabían si iban a sobrevivir. Fue engendrado por Gaia para vengarse de los dioses. Solo Zeus logró enfrentarlo, encerrándolo finalmente bajo el monte Etna. Tifón representa el caos puro, una fuerza descontrolada que ni los dioses podían ignorar. Fenrir, el gran lobo de la mitología nórdica, representa el caos desatado y la destrucción inevitable. Desde el principio, los dioses sabían que su destino era devorarlo todo. Hijo de Loki y la giganta Angerboda, su fuerza aterraba incluso a los más poderosos. Por eso lo ataron con Gleipnir, una cinta mágica hecha con ingredientes imposibles. Pero cuando intentaron encadenarlo, el dios Tyr perdió su mano como precio por el engaño. Lo interesante es que el Fenrir no permanecerá atado para siempre. Durante el Ragnarok, Fenrir romperá sus ataduras, devorará a Odín y será finalmente abatido por Vidar, el dios silencioso. Su historia es el reflejo de un destino inevitable, el fin de todo orden. Jin, o más conocido como el genio, puede conceder deseos o arruinar tu vida. Los Jin del folclore de Medio Oriente e Islam están hechos de fuego sin humo y tienen libre albedrío. Existen en un plano paralelo al humano y pueden ser buenos, malos o neutros. En el Corán son mencionados como seres espirituales complejos. Se cree que habitan en ruinas, desiertos y pueden hacerse invisibles. Suelen ser invocados, pero sus favores siempre tienen un precio. Golem es un protector sin alma, que puede volverse incontrolable. Es una figura del folclore judío, hecha de barro o arcilla y animada por rituales místicos. El más famoso fue creado en Praga en el siglo XVI por el rabino Loeb para defender a los judíos de la persecución. En su frente llevaba escrita la palabra Emet, que en hebreo significa verdad. Se decía que al borrar la primera letra quedaba Met, muerte, y el golem se desactivaba. Simboliza el poder de la creación humana y sus riesgos. Quetzalcóatl no era un dios de guerra, sino de conocimiento. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue adorada por aztecas, toltecas y mayas. En la mitología mesoamericana representa el viento, la sabiduría y la creación. Era una deidad benevolente, símbolo de la unión entre lo terrenal, la serpiente, y lo divino, las plumas. Su regreso profetizado coincidió con la llegada de los conquistadores, alimentando el choque cultural. El Qilin no ruge ni ataca, pero su aparición lo cambia todo. Proveniente de la mitología china, el Qilin es una criatura híbrida similar a un ciervo con escamas y fuego en el cuerpo. Se le asocia con sabiduría, buena fortuna y la llegada de líderes justos. Su presencia era vista como una señal de que algo importante estaba por suceder. Es una criatura imponente pero profundamente pacífica, que evita hacer daño a cualquier forma de vida. El Uroboros es un monstruo que se devora a sí mismo. Está presente en la simbología de Egipto y Grecia y es una serpiente o dragón que se muerde la cola. Representa el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Fue adoptado por alquimistas y filósofos como emblema de la unidad del todo, la autosuficiencia y la eternidad. Las hadas no eran dulces ni brillaban, algunas robaban bebés. Eran seres mágicos del folclore europeo conectados al otro mundo. Caprichosas y ambivalentes, podían conceder dones o causar desastres. Se creía que secuestraban humanos y los reemplazaban por changelings. Ofrendas como leche o metal brillante eran usadas para apaciguarlas. Nessie, el supuesto monstruo del lago Ness en Escocia, es descrito como una criatura similar a un plesiosaurio. Muchos dicen haberlo visto, pero nadie lo ha podido demostrar. Aunque los avistamientos no han sido confirmados científicamente, su leyenda persiste como símbolo de lo desconocido. Es uno de los críptidos más famosos del mundo y ha generado décadas de especulación, turismo e investigación. Las arpías de la mitología griega eran criaturas mitad mujer, mitad ave. Servían como instrumentos del castigo divino. Volaban rápido, chillaban fuerte y robaban comida o se llevaban a los culpables ante las furias. Representaban la venganza implacable y la persecución que nunca se detiene. León de Nemea
Ninguna espada podía herirlo, y aún así fue derrotado. Este monstruo de la mitología griega tenía una piel dorada completamente invulnerable. Aterrorizaba la región de Nemea hasta que Hércules lo enfrentó como parte de sus 12 trabajos. Tuvo que estrangularlo con sus propias manos y luego usar sus garras para desollarlo. Su piel se convirtió en parte de la armadura del héroe. En las culturas indígenas de América del Norte, especialmente entre pueblos algonquinos y sioux, el ave del trueno era una criatura celestial de inmenso poder. Traía tormentas y rayos, pero también era símbolo de fertilidad y renovación. Era temida y respetada como guardiana espiritual de las montañas y los cielos. Kitsune. No todos los zorros son lo que parecen. En el folclore japonés, el kitsune es un zorro espiritual con la capacidad de transformarse en humano. Algunos sirven a la deidad Inari como guardianes benevolentes, mientras que otros son más traviesos o incluso peligrosos. Pueden tener hasta 9 colas y cuanto más colas, mayor su poder y sabiduría. Son símbolo de astucia, transformación y dualidad moral. Charybdis. Imagina un remolino tan grande que podía tragarse barcos enteros. Charybdis era una criatura marina de la mitología griega que vivía frente a Escila, su contraparte. Se tragaba enormes cantidades de agua 3 veces al día, formando un vórtice mortal para los navegantes. Junto a Escila formaban un estrecho ineludible. Si escapabas de una, la otra te atrapaba. Era una amenaza natural y simbólica, un peligro inevitable entre dos extremos. Escila, una criatura marina de la mitología griega, habitaba en un estrecho rocoso frente a Charybdis. Tenía múltiples cabezas y devoraba marineros que pasaban demasiado cerca. No te mataba con un solo golpe, te destrozaba poco a poco. Se decía que antes fue una ninfa, pero fue transformada en monstruo por los celos de una diosa. Con ella y Charybdis, los navegantes griegos estaban condenados a perder hombres sin importar el rumbo que tomaran. El Tsuchigumo no era un monstruo cualquiera, era una amenaza para el orden imperial. Son arañas gigantes del folclore japonés que habitan montañas y cuevas, se rebelaban contra el gobierno y eran considerados yokais subversivos. Podían cambiar de forma y tejer ilusiones para atrapar a sus víctimas. Simbolizan tanto el miedo a lo desconocido como la amenaza de los enemigos internos. La Pontianak es un espíritu femenino del sudeste asiático, especialmente en Indonesia y Malasia. Primero la oyes reír y después gritar. Se dice que es el fantasma de una mujer que murió en el parto. Aparece con vestido blanco y larga melena negra y ataca a los hombres desprevenidos. A menudo se la asocia con fragancias florales que desaparecen de golpe antes de su aparición. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.